Desde 1951 a 1992, el gobierno de Estados Unidos probó sus más poderosas armas nucleares en el desierto de Nevada, a tan solo unos 100 kilómetros de distancia de Las Vegas. Hoy en día, en el lugar solo quedan los vestigios de estas prácticas, que recuerdan cuán aterradora fue esa época para la humanidad. En este video veremos la historia de las bombas nucleares en Las Vegas, cuando Estados Unidos realizaba sus ensayos nucleares a tan solo 100 kilómetros de la gran ciudad. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. En total hubo 925 pruebas nucleares, de las cuales 825 de ellas fueron subterráneas. Esta zona, situada a tan solo 100 kilómetros de la ciudad de Las Vegas, se trata de un desolado pedazo de tierra de 2.200 kilómetros cuadrados llamado el Emplazamiento de Pruebas de Nevada, que contaba con diversas instalaciones como más de 1.000 edificios, 643 kilómetros de carreteras pavimentadas y 10 helipuertos, entre otras cosas. De todos los ensayos efectuados, durante los primeros 12 años, 100 de estos se realizaron por encima del suelo. Esto hasta que en 1963 se firmó el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, que impedía realizar las pruebas en la atmósfera, el espacio exterior o bajo el agua. Este centenar de pruebas provocó explosiones luminosas y grandes hongos de nubes que fueron visibles 160 kilómetros a la redonda, y por ende, miles de habitantes del condado de Nevada las consideraban verdaderas atracciones turísticas. Sin lugar a dudas, la más notable de todas las pruebas nucleares realizadas en el lugar fue la conocida como el Test Sedan, cuyo propósito era estudiar hasta qué punto era factible utilizar las bombas nucleares para remover grandes cantidades de roca de manera casi instantánea y facilitar así la construcción de obras civiles, tales como canales, minas o puertos. Para tal efecto, el 6 de julio de 1962 se hizo explotar una bomba de 104 kilotones a varios metros de profundidad. Para el recuerdo de curiosos y turistas, dejó un cráter de 390 metros de anchura y 98 de profundidad, el mayor cráter que ha provocado jamás una explosión nuclear. Incluso es visible desde el espacio. Con el paso de los años, la huella de los cientos de test nucleares se ha dejado sentir en la fisonomía de esta inhóspita región del medio oeste de Estados Unidos. Se pueden ver decenas de cráteres formados por las explosiones. Pero el paisaje post-apocalíptico que ofrece el lugar es el menor de los problemas para los habitantes que tuvieron la desgracia de crecer en sus cercanías. Según un informe publicado por la prestigiosa revista de medicina New England Journal of Medicine en 1979, las muertes por leucemia entre niños menores de 14 años entre 1959 y 1967 fueron significativamente superiores a la media, especialmente en aquellas zonas que recibieron mayores concentraciones de lluvia radioactiva. La constatación científica de las consecuencias para la salud pública de las pruebas nucleares realizadas durante esta época llevó a que miles de personas tomaran conciencia de la situación y se organizaran en demandas colectivas para reclamar compensaciones multimillonarias al gobierno estadounidense. Hasta la fecha han prosperado más de 16.000 demandas que han supuesto el pago de casi 2.000 millones de dólares, una suma muy significativa que sin embargo no podrá devolver la vida a aquellas personas que murieron prematuramente víctimas de enfermedades relacionadas con el exceso de radiación nuclear que recibieron durante años.
El 10 de septiembre de 1996, Estados Unidos y gran parte de los países del mundo firmaron el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, lo que pone fin a casi 5 décadas de ensayos nucleares, incluso en suelo estadounidense, a tan solo unos cientos de kilómetros de la población civil. Si te gustó el video y te gustaría profundizar un poco más sobre la historia de la bomba nuclear y los ensayos que se han hecho, te recomendamos ver el documental del año 2009 titulado Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie, dirigido por Peter Curran. No olvides dejar tus comentarios más abajo, suscribirte al canal y darnos un me gusta para ayudarnos a seguir creciendo y creando contenido.